Una vez en Facebook pusieron un pedazo de una película de Chaplin que creo se llama The Great Dictator, donde él da un discurso antibélico, o sea, bellísimo, que llega al alma. Y por ese discurso a mí me dio curiosidad y busqué la película en YouTube, que afortunadamente estaba completa. Yo no me quiero comparar a Chaplin en ninguna forma, porque obviamente yo estoy muy lejos de alcanzarlo, pero ambos somos inmigrantes, ambos comenzamos en el mismo lugar. Me llamo Miguel Méndez, vivo en la ciudad de Chicago, soy casado, mi mujer se llama Elizabeth, tengo 2 hijos, Miguel y Santiago. Soy graduado del Colegio San Agustín, hice un asociado en Artes Liberales con concentración en español y me transferí a Northeastern, a la Universidad de Northeastern, donde ahora mismo estoy tomando cursos para sacar una licenciatura, un bachelor's en español. Y después de ahí mi plan es transferirme a una escuela de graduado para hacer una maestría en literatura latinoamericana y cultura latina, porque es lo que yo quiero, en lo que me quiero desarrollar. Quiero ser maestro, profesor de literatura en los colegios. Mi infancia, dentro de lo que cabe, fue una infancia bonita. O sea, no tuvimos mucho, o sea, vivíamos sumamente humildes. Era un barrio muy... Si no eres de ahí, era peligroso para la gente que no era de ese lugar donde vivíamos. Pero fue una infancia, me imagino, normal. O sea, jugaba en la calle, tenía amigos, hasta los 14 años que decidió mi papá venirse para acá. Mi papá no estuvo mucho tiempo con nosotros, siempre estaba trabajando, después se vino para acá, para Estados Unidos. Entonces iba un tiempo, regresaba, iba y regresaba. Pero fui un niño feliz. A los 14 años yo no sabía ni una palabra de inglés, ni una. O sea, aun cuando yo era nacido aquí, yo era un ciudadano americano, el americano me miraba como extranjero. No tenía el idioma, o sea, era completamente mudo en la escuela y en la sociedad americana. Hay veces en que la gente me dice, oh no, pero es que para ti así es más fácil porque eres nacido aquí. Digo, no, eso es verdad, no lo voy a negar. Para mí ha sido mucho más fácil poder conseguir una licencia de manejar, poder conseguir un ID. Pero en lo social, en lo cultural, soy inmigrante, porque igual yo nunca me he podido adaptar a la sociedad americana. O sea, y no quiero tampoco adaptarme. Yo hay veces en que me quedo pensando, ¿de dónde soy realmente? ¿Soy de México? ¿Soy de aquí? Yo siento que mi cosmovisión está fracturada. No puedo yo ajustarme a ninguno de los dos lados. Cuando nos venimos para acá, para Florida, mis papás tenían visa de turista. Cuando vives en la frontera es mucho más fácil que te den visa. Y con eso fue que llegamos nosotros a Florida. Mi papá se vino primero a Florida, después nosotros nos venimos. Nos venimos por Greyhound, que por cierto fue un viaje de 3 días. 3 días en Greyhound. Mi hermana tenía 3 años y mi hermano tenía 5 años. Fue un viaje largo y pesado, sobre todo para mi hermanita. Y yo siento que desde entonces no me he podido recuperar de la espalda. Estar 3 días sentado en un camión fue algo muy... Y sobre todo lo difícil era el inglés, la barrera del idioma. Entonces cuando íbamos a pedir comida en los lugares, teníamos que conformarnos con lo que fuera o con lo que nos entendieran, que nos dieran. Cuando nació mi hermano, él tenía una tez de piel mucho más blanca que yo y mi papá. Entonces fue cuando yo me empecé a dar cuenta que
que, o sea, ¿cómo era posible que fuéramos tan diferentes siendo hermanos? Entonces yo le pregunté un día a mi abuelita, le digo, abuelita, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y ella me dijo que mi abuelo era, así dijo ella, tu abuelo es indio. Yo nunca le pregunté, ¿cuál indio? ¿De dónde? Entonces, yo soy de Chihuahua, como mencioné antes. Entonces, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, muchos tarahumaras emigran a Ciudad Juárez. Entonces yo los miré y yo digo, yo me parezco a ellos. Y yo crecí con la idea de que tal vez mi abuelo era de ellos, o sea, era un tarahumara. Y yo siempre creí, digo, a lo mejor y por eso me gusta también caminar y correr y andar por todas partes caminando, porque yo siempre me muevo caminando, hasta aquí en Chicago, aquí en la ciudad. Prefiero yo caminar a andar en carro. Entonces yo siempre me quedé con esa idea de que somos rarámuri, soy tarahumara, y más sobre todo por los fenotipos. O sea, yo los miraba a ellos y decía, yo me parezco a ellos. Hubo un momento cuando tendría yo unos 13, 14 años donde como que me daba vergüenza. Decía, no, yo no puedo ser, no, yo no quiero ser. Con el tiempo me di cuenta de que, o sea, no era algo de que diera vergüenza, sino al contrario, es algo de orgullo y sobre todo de pensar que tengo tal vez ancestros y la sangre milenaria de ellos corre a través de mí. Entonces un día yo le pregunté a una tía mía, yo le dije, oiga tía, somos rarámuris, ¿verdad? Somos tarahumaras. Ella dijo, no somos. Dije, entonces, dijo, el abuelo Isidro, ¿no? El abuelo Isidro era indígena. Y dijo ella, sí, pero no era rarámuri. Le digo, entonces, ¿qué era? Dice, era tal vez apache o no sé. Dice, le digo, pero era indígena él. Sí, dice, él era indígena. Esto me hace acordar de unos compañeros que tenían un trabajo y ellos eran nativos, eran Native American. Y yo le pregunté al muchacho, eran primos, una muchacha y un muchacho, le pregunté, oye, ¿cómo te llamas? Y él me dijo, my name is Kevin. Yo me quedé como, Kevin. Le dije, yo pensé que ustedes se llamaban como Corriendo con el Viento o Little Bear o algo así. Me volteó a ver y me hace, fuck you, man. Nosotros vivíamos en Florida. Entonces decidí venirme a Chicago. Y cuando llegué aquí a Chicago tuve varios trabajos. La mayor parte del tiempo eran en restaurantes. Restaurante siempre va a haber trabajo en restaurante, siempre. Pero si no tienes la experiencia, si no sabes preparar, si no sabes cocinar, va a ser de lavaplatos. Y lavaplatos es un trabajo pesado, aun cuando tiene las máquinas. Pero sí, la mayor parte del tiempo he sido lavaplatos. Hasta que empecé a trabajar ahora donde estoy. Empecé a trabajar en un restaurante mediterráneo. Y algo completamente diferente, bueno, la comida. Y algo me acercó también, ese restaurante me acercó mucho a la cultura árabe. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que tal vez tampoco no estamos muy lejos de los árabes, la comida, el lenguaje. Y sobre todo en la comida, las shawarmas, que son como México, tenemos la comparación del pastor, la carne del pastor que lo usa en trompos. Entonces ahí fue donde por fin me pude salir de los trastes y me convertí en cocinero. En Chicago nunca había tenido yo ningún tipo de problemas con nadie. O sea, yo sentía o yo pienso que en Chicago se podría sonar un poco superficial, pero te tratan como te miran o como te ven. Entonces si te ves vestido, se puede decir ganguero o algo así, entonces te molesta. Pero en una ocasión, yo antes vivía en el sur, en un lugar que es muy conocido por ser violento y tener pandillas, pero ahí nunca me pasó nada, nunca. Yo llegaba anoche de trabajar, nunca me pasó nada, entonces me mudé al oeste, donde se supone que era más seguro. Y allí sí un día me pasó un incidente donde me asaltaron. Pero en ese momento yo no me asusté ni me enojé, solamente estaba como, no lo podía creer. Y más sobre todo porque los que me asaltaron eran unos jovencitos, no habrán pasado de los 20 años.
No, no guardo rencor. Yo me imagino que habrán tenido sus razones para hacerlo. Yo me imagino que era sobre todo para probarse ellos mismos de que pueden ser, o sea, de que podían ser tan malos como la ganga quiere que sean. Pero rencor no. O sea, sí tengo un poquito más de desconfianza. Esos tipos de incidentes hacen que uno se vuelva un poco perjuicioso. O sea, ahora si miro unas personas que están vestidas igual como los que me asaltaron, pues, yo me gustaría no ser así, pero por culpa de ese tipo de incidentes es que uno se vuelve desconfiado. Cuando llegué a Chicago, yo creía que el frío iba a ser igual que en Chihuahua. En Chihuahua hace un frío tremendo, pero sentí el frío de aquí y me di cuenta que no era nada. Primero yo pensé que con un suéter y una chamarra iba a estar bien, pero no, tenía que ponerme una camiseta de manga larga, después arriba un suéter y arriba del suéter una chaqueta con un zipper y arriba de la chaqueta la chamarra gruesa. Y mi pijama, un pantalón y el pantalón del trabajo arriba. Y así caminaba yo, ni siquiera podía caminar a veces. O sea, uno aprende a lidiar con el frío aquí en Chicago. En la biblioteca de la high school, todos los libros obviamente eran en inglés y tenían un espacio así chiquito de libros en español. Y en esos libros en español había puros como enciclopedias y había uno que se llamaba 100 años de soledad. Yo había escuchado hablar antes de 100 años de soledad, pero nunca lo había escuchado. Entonces lo tomé, lo empecé a leer. No, aún cuando estaba en español no lo podía, no lo captaba. Y empecé a leer la novela en sí y al terminar de leerla, o sea, me hizo un impacto tan grande que yo me quedé, wow, yo no sé, yo me quedé sorprendido al terminar de leerla. Yo me quedé pensando, yo quiero estudiar o quiero estar envuelto de alguna manera en esto. Empecé a escribir, empecé a buscar en internet acerca de Márquez, de Gabo. Empecé yo a buscar y empecé a leer sus cuentos y me di cuenta que los cuentos no eran como los que yo me imaginaba. Yo antes siempre me imaginaba que los cuentos se comenzaban, había una vez de princesas y, o sea, me di cuenta de la literatura latinoamericana, o sea, cómo se acerca a la realidad. Entonces, buscando, encontré un taller de literatura. Conocí a Febronio Satarán y los escritores de Chicago. Y Febronio se podría decir que tal vez le gustó lo que escribía. Obviamente eran los primeros cuentos que yo hacía. Y él me dijo, como tú eres mexicano, te recomiendo a Juan Rulfo. Dije, ok, te voy a buscar Juan Rulfo. Estaba Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Leo Pedro Páramo y ahí fue donde yo me quedé, Dios mío, yo quiero escribir. Yo quiero escribir. O sea, Pedro Páramo hizo, así como 100 años de soledad, yo creo que Pedro Páramo aún hizo me marcó aún más en lo que yo quería escribir. Porque el que diga que escribe solamente por escribir o por él mismo, no le quiero llamar mentiroso, pero tal vez lo es un poquito, porque el poeta o los poetas escriben para ser escuchados. Entonces, cuando a mí me invitaron a leer o a querer participar, yo me emocioné porque yo en sí me gustaría compartir lo que escribo. Yo sé que estoy en proceso de escribir, o sea, no me gusta decir que todavía que ya escribo, ¿verdad? Estoy en proceso. Entonces, cuando ya vine y empecé a leer, este lugar como que da un poco un aura como de artístico, como que te da un poco de ese espíritu de Chaplin. Y me imagino que el espíritu de Chaplin aún sigue vagando por todo San Agustín y sigue inspirando, aunque sea directamente o indirectamente a la escuela. Sobre todo porque San Agustín es una escuela que recibe a los inmigrantes, a los estudiantes inmigrantes y sobre todo a los inmigrantes latinoamericanos y les da la oportunidad de tener estudios superiores en su idioma, que es lo más importante que me imagino que se puede hacer. Soy luchador, le doy a la lucha poética, escaleras, pies cansados, he llegado a la labor, Yucatán agogó, muere bruscamente, me has olvidado, maldito pollo en 3/4, no surf en el trabajo, máscara,
de luchador. Gracias. Pero yo tengo entendido que este lugar era un estudio donde Chaplin grababa películas. Entonces es algo que lo vuelve muy interesante también y lo que me llama un poco más la atención a querer conocer más de él y ver las películas de él. Y lo que se me hace interesante también que él era inmigrante y vino y hizo películas, igual como yo soy inmigrante también, mucha gente es inmigrante y venimos sobre todo a querer sobresalir, algo que tal vez en nuestros países no se nos permitía. Aun cuando, como mencioné, aun cuando soy ciudadano americano, yo siempre me he sentido inmigrante, pero sí puedo ver, y más porque mis papás lo pasaron, la batalla interna o la batalla que sufren las personas que vienen indocumentadas. O sea, sobre todo porque la mayor parte una gran parte de los que trabajan conmigo o con los que he trabajado han sido trabajadores indocumentados. Y ellos siempre me decían, ¿por qué estás aquí si tú tienes papeles? Yo le decía, porque es igual que tú también, o sea, no puedo ir solamente porque tengo papeles, no quiere decir que trabajo en otros lugares. Pero lo que yo me he dado cuenta es que la gente indocumentada, la mayor parte del tiempo sobresale mucho más veces que las personas que tienen papeles. Porque ellos vienen con la idea de trabajar, con la idea de superarse, de subir, acomodar el lugar, de subir. La gente tiene miedo con Trump. Yo igual, yo no podía creerlo con Trump. En vez de sentir miedo o sentir coraje, lo que sentí fue decepción. O sea, yo no me creí que Trump fuera a ganar. O sea, yo me decepcioné de Estados Unidos porque para mí Trump era como el subconsciente del americano común. O sea, el americano, y cuando me refiero a americano, yo me refiero al americano blanco. Porque yo siento que tal vez no todos, no quiero generalizar, pero yo siento que el americano común o el americano blanco en sí aún tiene eso en su mente, en su cosmovisión, muy dentro de él, aún se siente superior. Y igual nosotros somos parte de esa, se podría decir, esa hegemonía del poder blanco que aún no nos deja, o sea, sentirnos iguales a ellos. Porque yo aún sigo oyendo muchas veces que no, yo no puedo trabajar ahí porque es solamente güeros, que nomás están güeros ahí trabajando. Pero yo, con Trump, yo siento que eso fue, o sea, fue el triunfo de ese subconsciente el que ganó. Entonces ahora con Trump ha prometido muchas cosas, como lo del muro, la deportación de millones de indocumentados, pero el que más me preocupa es el que quiere quitar el DACA. El DACA ese es el que siento yo que sí es el que más afectaría, porque a mi opinión lo que en verdad te supera, y no solamente económicamente, es el estudio.